En 1949, con el fenómeno Valentino Mazzola al frente, el Grande Torino era uno de los mejores equipos de Europa. Pero en una tarde lluviosa de mayo, el avión que les traía de vuelta a Turín, tras disputar un amistoso en Lisboa, se estrelló contra un muro de la Basílica de Superga y la plantilla al completo pereció, quedando el club sumido en una gran depresión. Casi 20 años después de esta conocida tragedia, Meroni, un George Best a la italiana, había devuelto la ilusión a los aficionados del Toro, que tenían la esperanza de haber encontrado en este genio irreverente a la reencarnación del mito Mazzola y de que a lomos de su nuevo ídolo el club resurgiera de sus cenizas y volviera a lo más alto. Hoy, en Relatos Salvajes, os traemos la historia del gran Gigi Meroni. Saludos, bienvenidos, bienvenidas, amigos y amigas del fútbol retro, del fútbol vintage, del fútbol nostálgico, en definitiva, de ese fútbol de ayer que tanto nos gusta recordar hoy. Y bienvenido, o mejor dicho, benvenuto, come stai, Marco Rojo, tutto bene? Tutto bene, Tony. Nos estamos aficionando al fútbol italiano. Últimamente, bueno, a ver... Aquí tengo también la curiosidad de ver si pueden meter al Atleti. Hoy no, yo creo que no, no. pero bueno, tampoco las tengo todas conmigo. De alguna forma igual eres capaz de sacar algo. Pero sí, mucho fútbol italiano, porque haciendo una recapitulación rápida, y de hecho voy señalando porque para los que nos veáis en YouTube han aparecido los enlaces, tenemos por un lado el grande Inter del gran genio de Lenio Herrera, que va a aparecer aquí, con el gran Tony Padilla, que nos dio una auténtica masterclass de fútbol italiano. Tenemos hace poquito, que va a aparecer aquí, el Parma de Nevio Scala, de cuando fuimos los mejores. Y tenemos también un once de gala, que va a aparecer ahí, de la Juventus de Turín. O sea, yo creo que ya hemos tocado todas las secciones de alguna u otra manera. Eso sin contar, pues bueno, las veces que hemos hablado de Milán perdiendo contra Sao Paulo, y de alguna que otra víctima, ¿no? por el camino, ¿no? Pero protagonista el fútbol italiano en Café Karlovic. Hemos tocado las secciones, Tony, pero hoy toca tu sección favorita. Hoy toca Relatos Salvajes. El niño de mi ojito derecho, ¿no? Pues así es, hoy toca Relatos Salvajes y como ya habéis visto, bueno, en esta novedad de presentación, de introducción en nuestro programa, vamos a hablar de una auténtica leyenda y fíjate, aquí sí que se aplica bastante bien el término, porque es a día de hoy leyenda, sobre todo en Turín, Gigi Meroni, Marcos. Gigi Meroni, estamos hablando de un extremo derecho, un diestro en un mundo en el que los extremos todavía no jugaban a pierna cambiada, con su separable 7 a la espalda, un jugador rápido, inteligente, creativo, siempre dispuesto a encarar y a driblar y a sacarse de la chistera trucos imposibles. No era un goleador puro, aunque también marcaba goles, y algunos de ellos, Tony, de gran belleza, como el que le marcó en San Siro al Inter de Lenio Herrera precisamente tras marcharse del mítico Facchetti, acabando con una racha histórica de imbatibilidad de los interistas en casa. Tal era su gracilidad, recorriendo la banda, que lo apodaban la farfalla granata, la mariposa granate en español, y también Calimero, en este caso por su pelo, aunque este apodo ya le gustaba algo menos a Meroni. Sí. De hecho, se podría decir que fue uno de esos genios incomprendidos. Y que tanto llamaban la atención de los aficionados en unos años de puro cemento, que estuvieron marcados por defensas pobladas de dureza implacable y por terrenos de juego muy diferentes a las alfombras que vemos hoy en día. Un futbolista diferente, uno de esos rebeldes sin causa que, aparte de mostrar su genialidad y valentía en el césped, solían tener una vida poco convencional fuera de él. Una vida que empezó en Como, un 24 de febrero de 1943, en el seno de una familia muy humilde. Y además, el pequeño Luigi se quedó huérfano de padre a los 2 años y él y sus 2 hermanos se criaron con su madre, con Rosa, que trabajaba como tejedora, una señora pues muy humilde. Comenzó a jugar en el equipo de la parroquia de San Bartolomeo, que era un pequeño campo de tierra de 40 por 20
en el que aparte de jugar partidos se quedaba con su hermano Celestino hasta que se les hacía de noche. Su nombre empezó a sonar en todas las secretarías técnicas de los clubes casi del norte de Italia, y siendo aún un adolescente, el Inter trató de ficharlo. Pero a Doña Rosa, su madre, pues no le pareció buena idea que Gigi se marchara solo a la gran ciudad. Y el fichaje se truncó. No lo hizo así en su sueño de ser futbolista. El paso lógico, Marcos, era fichar por el equipo de su ciudad, el Como, el que hoy día entrena el gran Cesc Fábregas. Que poco después, además, siendo todavía un adolescente de apenas 18 años, debutaría en la temporada 60-61 en Serie B. Y ya en la siguiente temporada se convirtió en un jugador clave para el equipo y llamó la atención de uno de sus rivales, uno de los grandes de la Serie B, el Genoa, que ese año además ascendió a la Serie A y no dudó en llevarse a esta joya para intentar mantener la categoría. Meroni aún no había cumplido los 20 años, pero ya comenzaba a mostrarse en el fútbol de élite, aunque aún no era titular, y no por falta de nivel, sino porque su entrenador, Renato Gay, a pesar de reconocer que el chico era un talentazo, porque eso era indiscutible, no acababa de confiar en él porque lo veía demasiado flacucho y consideraba que no estaba preparado para un fútbol de ese nivel. Pero al final de la temporada le dio la oportunidad de jugar varios partidos y Gigi, desde luego, no la desaprovechó. Llegaría la temporada de su explosión, que fue la 63-64, ya con el argentino Benjamín Santos en el banquillo. Gigi se consolidó en el 11 de un Genoa, que acabó octavo en Serie A, llegó a debutar con la selección B de Italia y hasta se llevó ante el Grenoble suizo un título internacional, la desaparecida Copa delle Alpi, una competición de segunda fila que entonces se enfrentaba a clubes italianos y suizos y que fue cambiando de formato y añadiendo además más países participantes edición tras edición. Eso sí, llegó su desaparición ya en los años 80. Como decíamos, esta explosión de Meroni como futbolista, con su dribbling y su desplante, logró llamar la atención del entrenador del Torino, que era célebre precisamente por valorar todo lo contrario. Hablamos de Nereo Rocco, un entrenador triestino que ha pasado a la historia como el introductor del catenaccio en Italia y que, como podéis imaginar, pues era un amante de la disciplina y del orden. Pero también tenía su gracia. Se comenta que cuando se le decía aquello tan manido de que gane el mejor, él contestaba, pues esperemos que no. Había llegado al Torino en el 63, desde el Milán, justo después de proclamarse campeón de Europa frente al Benfica de Eusebio, pero no dudó en dejar el equipo cuando su valedor, el presidente Andrea Riccioli, que era el mandatario que había construido el equipo campeón de Europa, decidió marcharse. Se dice, porque hay que buscar alguna razón fuera de lo deportivo, porque desde luego en lo deportivo le iba estupendamente, pero se dice que su carácter provinciano pues nunca llegó a encajar con una gran ciudad como era Milán. O sea, Marco, me estás contando que un equipo que gana la Copa de Europa, justo en la temporada siguiente, lo hace sin el entrenador que le hizo campeón de Europa y sin el presidente que le hizo campeón de Europa. Yo no sé tú, pero a mí no se me ocurre ningún caso así a bote pronto similar, ¿eh? Pero bueno, volviendo al Torino, nuestro equipo. Se confiaba en que con Nereo Rocco, el entrenador de moda en Europa, pues se acelerara un proceso de reconstrucción desde las ruinas de Superga, que ya empezaba, la verdad, a durar demasiado. Pero la primera temporada de Rocco acabó con un 7º puesto en Serie A y con una triste derrota en Copa de Italia frente a la Roma. Y eso que no era mal equipo ese Torino, de 1964, pero hacía falta algo más. Necesitaban un líder, un genio que levantara al público del Comunale de sus asientos. Y aunque su carácter y su lengua viperina dejaban algunas dudas, tanto Nereo Rocco como el nuevo presidente, el emprendedor y antiguo piloto de rallies Orfeo Pianelli, tenían claro que Meroni era su hombre. Así que el Toro pagó ese verano 300 millones de liras, que era una cifra pues bastante considerable para la época. Eran unos años de catenaccio, el primero, Nereo Rocco, que lo ponía en práctica, pero al mismo tiempo eran unos años de explosión de talento nacional en Italia. El Milán tenía a Gianni Rivera, el Inter a Mazzola, y Meroni se postulaba como ese tercer genio que aspiraba a reinar en el calcio y a formar con los dos anteriores una selección italiana llena de calidad y de imaginación. La verdad que resultaba, ¿no?, apasionante ver el maridaje entre un entrenador así y un genio anárquico como Meroni. Pero se entendieron, y un equipo que había perdido al que era probablemente su mejor jugador, Joaquín Peiró, acabó funcionando muy bien. Con un Meroni que ya en su primer año se hizo con el puesto de titular, indiscutible, y que ayudó al equipo a completar un gran año. Terceros en Serie A,
tras Inter y Milán, y por delante de su gran enemigo, la Juve. Semifinalistas de Copa Italia y semifinalistas de la Recopa de Europa. 44 partidos y 8 goles para Meroni, que aún no le sirvieron para ser convocado por la selección. Se dice que por su negativa a cortarse el pelo y las patillas, como le había exigido el seleccionador italiano Edmondo Fabri, pero que sí lo convertían en uno de los jugadores más prometedores del calcio a sus solo todavía 22 años. Fíjate que lo del pelo lo hemos escuchado más veces, es muy famoso lo de pasarela con Redondo, pero lo de las patillas es la primera vez que lo escuchamos. La siguiente temporada, pese a lo que se podía esperar, ¿no? Un equipo que ha quedado tercero en la Serie A, pues lo que se espera es que al año siguiente al menos mantenga el nivel e incluso pueda aspirar al título, pero no fue así. Acabaron décimos en la Serie A y en el resto de las competiciones, en las competiciones por eliminatoria, tanto en la Copa de Italia como en competición europea, fueron eliminados a las primeras de cambio. Pero sin embargo, fue una temporada muy buena a nivel individual para Meroni, que se convirtió en el mejor jugador del equipo sin discusión, y no solo eso, también en uno de los mejores jugadores de la Serie A. Y esto, pues claro, ya le sirvió para debutar con la escuadra azzurra e incluso para disputar el Mundial de Inglaterra 66, porque se ve que ya el entrenador Fabri, el seleccionador Fabri, pues aunque no le apasionaba la idea de contar con Meroni, tanto la presión de la prensa como el rendimiento del propio Meroni, pues parece que acabaron por ablandarlo y lo convocó. Y también, todo hay que decirlo, ayudó que el jugador aceptara finalmente cortarse el pelo, cortarse las patillas, y esto, pues claro, fue visto como un gesto que denotaba su compromiso por formar parte del grupo y por aceptar la disciplina del entrenador. Así que ya Fabri no tenía ninguna excusa, acabó cediendo, aunque también es verdad que no fue muy bien ese Mundial para Italia. Fíjate, eso a pesar de juntar a nombres como los que has dicho, ¿no? Rivera, Mazzola y el propio Meroni. Pues con todo esto, el de Inglaterra fue un mundial que supuso uno de los mayores fracasos de la historia del país hasta el momento. Aunque, bueno, veremos si no se quedan sin otro mundial, que tampoco le pinta muy bien de momento la clasificación. Acabó cayendo en primera fase tras ser derrotado por la Unión Soviética, en el único partido que precisamente jugó Meroni, y recibiendo la puntilla ante la todopoderosa selección, no, la débil selección de Corea del Norte. Es que quería poner un poco grandeza, pero es que es imposible ponerle grandeza a esto que hizo, ¿no? La prensa, pues imagínate, ¿no? La misma prensa que la había encumbrado, pues se cebó con él tras la derrota, y es que si algo conseguía Gigi era no pasar nunca desapercibido, ¿no? O se le amaba o se le odiaba. A estas alturas, Marcos ya era todo un personaje. Como hemos comentado, por su desplante en el campo y hasta por su imagen, con pelo largo a lo Beatle, se la ha comparado con George Best, pero lo cierto es que eran bastante diferentes en la esencia. Meroni era un bohemio, con su manera extravagante de vestir, con una ropa además que él mismo diseñaba. Y era un personaje pues bastante excéntrico. No puede no serlo alguien que tiene por mascota nada menos que a una gallina a la que pasaba por la ciudad con una correa, ni más ni menos. También era un amante del arte, un amante de la belleza. En el campo, como ya hemos dicho anteriormente, donde buscaba siempre ese regate, ese pase que levantara el público de sus asientos, pero también fuera de él, porque hablamos de un joven muy inquieto que escuchaba jazz, que escribía poemas y que pintaba cuadros. De hecho, tiene una exposición en Bolonia que, si no me equivoco, en cualquier momento se puede visitar. Y además, era alegre, era bromista, era guasón, tanto que comentan que en una ocasión se disfrazó, se hizo pasar por periodista y se lanzó a la calle para preguntar a la gente qué opinaba de ese tal Gigi Meroni. Vamos, que era un tipo enamorado de la vida general y en particular de una chica llamada Cristina Uderstadt, una hija de italiano y de alemana, a la que conoció en sus años en Génova y con la que vivía a pesar de que ella estaba casada. Casada en un matrimonio concertado por sus padres que ella nunca aceptó. Y bueno, Meroni pues durante muchos años o durante varios años vivió, como diría la Iglesia, en pecado con esta joven. Vamos, que Meroni nos hemos perdido, fíjate, yo creo que fue el influencer adelantado a su tiempo, ¿eh? Imagínate ese Instagram por aquel entonces. De todas formas, volvemos a ese mundial, porque no hay que pasar por alto el atropello que sufrió Italia.
El fracaso en ese mundial que acabamos de comentaros no hizo mella en el deseo de ficharlo de Il Avvocato Gianni Agnelli, el presidente de la Juve, el todopoderoso rival del Torino, que ofreció nada más y nada menos, decías antes, Marcos, 300 millones de libras pagó el Torino, pues le ofrecían 750 millones de liras por este prodigio italiano, en lo que consideraba Agnelli que iba a ser el golpe de efecto en el mercado que los devolvería a la cúspide del calcio de la que habían sido desplazados por los equipos de Milán. ¿Qué pasaba? Que Meroni no quería marcharse. Y Agnelli, el presidente del Toro, pues estaba dispuesto a venderlo porque estamos hablando de muchísimo dinero, a pesar de que iba a ser una decisión muy impopular. Pero la situación del club, pues es que casi le obligaba a aceptar la oferta. Pero haciendo un balance entre la popularidad de la oferta, de aceptar esa decisión, y lo económico, no calculó bien y los propios aficionados del Torino salieron a la calle a manifestarse y se dice que el propio Agnelli fue el que se echó para atrás, ya no solo por el qué dirán, sino porque su empresa, una tal Fiat, podía haber caído incluso en bancarrota o podía haber tenido un mal destino. ¿Por qué? Porque todos estos aficionados que estamos hablando del Torino, una gran mayoría eran trabajadores suyos también. Imagínate una huelga por la venta de Meroni. Eso hubiese sido apoteósico. Así que Meroni se quedó en el Torino y se quedó convertido en un ídolo. Un ídolo mayor, si cabe, de lo que ya era, porque, claro, había tenido una muestra de firmeza y de fidelidad para su club ante el club rico, el club rival de la ciudad. Tendría que empezar, eso sí, una nueva etapa, ya sin Nereo Rocco, que había vuelto al Milán, por cierto, para volverlo a hacer campeón de Europa en 1969, y en el Torino tuvo que jugar bajo el mando del seleccionador Fabri, ese que no había confiado en él y que le había hecho cortarse el pelo, y junto al que fue el mejor socio de su carrera, Néstor Combin, un delantero francés nacido en Argentina, con raíces indígenas, que era un ariete corpulento, fuerte, un delantero muy rápido también, que hizo muy buenas migas con Gigi, y no solo en el campo, también fuera de él. Pero colectivamente, pues tampoco le fue todo lo bien que se esperaba, aunque esa sociedad que comentamos sí que prometía mucho y se esperaba que, a pesar del pequeño fracaso que habían tenido en la primera temporada juntos, pues fuera la base a partir de la cual el Torino volviera a convertirse, ahora sí, en un club realmente grande. Precisamente con sus inseparables Combin y Fabrizio Poletti, estaba Meroni en el hotel de concentración una tarde de un 15 de octubre de 1967. Había ganado el Torino por 4-2 en el Comunale de Turín frente a la Sampdoria, cuando a Gigi pues, le apetecía salir a tomar un café. Poletti pues, se unió de inmediato, pero a Combin, que había marcado un hat-trick esa tarde, pues no lograron convencerlo. A pesar de que el propio Meroni le había picado diciéndole que esos 3 goles que había marcado, que los disfrutase porque no iba a volver a hacerlo. Claro, Combin, imagínate, pues lo mandó a paseo y literalmente Meroni y Poletti, pues a eso se fueron, de paseo a cruzar a la calle Re Humberto. No había mucha luz a esas horas y al ver que un coche se acercaba, pararon en mitad de la carretera para esperar a que pasara. Era una carretera de doble sentido. El coche pasaría y ellos seguirían cruzando. Pero al dar ese paso atrás, un Fiat 124 Sport Coupé, que circulaba por el otro carril, los golpeó. A Poletti lo impactó de refilón y a Meroni más de lleno. Lo impactó en la pierna. No fue un impacto mortal, pero sí lo suficiente como para desplazarlo hacia el otro carril. Y allí, sin tiempo para reaccionar, lo arrolló un Lancia Appia, lo arrastró durante 50 metros y le causó unas gravísimas heridas, entre ellas un fortísimo golpe en la cabeza. Meroni es trasladado al hospital mauriciano, pero ya no hay nada que hacer. Una hora después de ese atropello, Meroni fue declarado muerto. Tenía solo 24 años. La noticia se hizo esperar, a diferencia de lo que hubiese sucedido en estos días. El famoso periodista italiano Enzo Tortora se negó a dar esa primicia en su programa Domenica Sportiva y el país no fue consciente de lo que había sucedido hasta que salieron los periódicos del día después. Gigi fue velado en la sede del Torino y despedido por más de 30.000 personas en un funeral multitudinario. Un funeral que tampoco, como casi toda su vida, no estuvo exento de polémica.
porque la archidiócesis de Turín se opuso a una ceremonia religiosa porque para la iglesia Meroni era un pecador público por haber estado conviviendo, como comentabas antes, Marcos, con una mujer casada. Haciendo caso omiso, el cura del club, don Francesco Ferraudo, celebró igualmente la misa. Solo unos días después, el Toro se enfrentó a la Juve. Un helicóptero dejó flores en la banda derecha, la banda del 7, y los locales arrasaron por 4-0 a su gran enemigo, con 3 goles de quién? De Combin. Ese año ganarían la Copa de Italia. El conductor de ese Fiat 124 se llamaba Atilio Romero. Era un chico de 19 años, fanático del Torino, que idolatraba a Meroni, hasta el punto de que llevaba su mismo peinado. Romero siempre dijo que no pudo esquivarlo, pero a pesar de todo, el recuerdo de Meroni lo acompañará siempre. 50 años después del atropello, todavía aseguró Romero que desde entonces vive con la culpa constante de ese atropello y que contempla cada día la foto de Meroni antes de dormir y que en su cabeza Meroni muere todos los días. Pero fíjate, Marcos, lo que es la vida, ¿no? Las paradojas del destino. Ese tal Romero que conducía ese Fiat acabaría siendo presidente del Torino en el año 2000. Increíble, pero cierto. Nunca sabremos a dónde habría llegado Meroni como futbolista. Estaba en una curva ascendente aún. Siempre quedará la duda de todo lo que podría haber llegado a dar. Sí que sabemos que sin él, el Torino nunca llegó a despegar. También que Italia se proclamó campeona de la Euro 68 y fue finalista en el Mundial de México 70 con la generación de Meroni. No podemos decir que habría sido parte importante de esa selección porque ni siquiera Rivera y Mazzola, que probablemente hubieran sido mejores futbolistas que él, no llegaron a cuajar juntos. Pero de lo que sí que estamos seguros es de que los aficionados de la época se perdieron a un genio libre que vivía por y para la belleza y que al Torino, como ya le pasó en Superga, le tocaba volver a empezar. Pues hasta aquí este relato salvaje del gran Gigi Meroni. Marcos Rojo, muchísimas gracias por traernos esta gran historia. Gracias a ti, Tony. Meroni, un genio. Qué pena que nos quedáramos sin él tan pronto. Qué pena que no podamos disfrutar de más partidos o de más imágenes de él. Pero, como dices, hay veces que la fatalidad se cruza en el camino de uno y desgraciadamente en su caso sucedió muy pronto, con solo 24 años, y en esa carretera, en ese fatídico accidente, se quedó. Se quedó él y se quedó el Torino también con la miel en los labios y con la duda de qué podría haber pasado. Así es, Torino, equipo que queda marcado, ¿no? De esos equipos que quedan marcados por la tragedia. Y muchas gracias, como siempre, a todos vosotros, a los que estáis al otro lado. Ya sabéis que podéis seguir apoyando el proyecto de Café Karlovich en nuestras redes, en X, @CaféKarlovich, en YouTube. Recordad, suscribiros, campanita, esas cosas que se hacen, likes, comentarios, compartidlo con todos vuestros amigos. En nuestras plataformas de podcast, iVoox, Spotify, Apple Podcasts. Estamos en todas y recordad que esta noche juega el Trinche y hoy también Gigi Meroni.